No recuerdo, doctor, ahorita. Anticuerpos están presentes en la esclerosis sistémica. 2, solo dame 2. Estarían, doctor, los anti-ARN polimerasa, doctor. Ya. El 1, el 2 y el 3, doctor. Ya, bueno. Está bien. Ya eso es muy específico, pero sí hay varios. Becerra, Manotupa, Raimi. Otros anticuerpos que no sean ARN polimerasa. El 3 es el más importante para esclerosis sistémica. Otros anticuerpos. Creo que lo había el HLA-RI. No, esos son polimorfismos genéticos, anticuerpos. Por ejemplo, en artritis reumatoide, factor reumatoide, anti-CSP, en síndrome de Sjögren, anti-RO, anti-LA, esclerosis sistémica. No recuerdo. Ya. ¿Cuántas fases tiene Raynaud? ¿Fases? Sí. El fenómeno de Raynaud. Tenía 2 y no me... ¿Cuáles? Creo que era la... ¿Cuántos? ¿2 o 3? 3, doctor. Ya, ok. Ya. Ahí nomás. María del Pilar Flores. María del Pilar Flores. María del Pilar Flores. ¿Contestó a la lista, Paola? María del Pilar. Sí, doctor, estaba presente, pero me contestó por el Meet. Está escribiendo. Por el chat, Tal vez tiene problemas con su audio. No hay ningún mensaje. Ok. María ya tiene una falta. Okay. Bueno, esta vez le vamos a considerar los orales negativos en lugar de ponerle la falta. A ver, ¿qué más falta? ¿Qué? Kevin Andrés Santos. Presente, doctor. Hola, Kevin. ¿Cuáles son las fases del fenómeno de Raynaud? Bien, podemos tener 3 fases. Fase pálida, cianótica y la fase hiperémica. Ok. 2 enfermedades no reumatológicas que pueden producir fenómeno de Raynaud. Ya, reumatológicas. Esclerosis sistémica. Ya. Otras enfermedades. No, perdón. Ahora, ya me acordé de una no farmacológica, doctor, pero artritis reumatoidea puede ser. También la artritis puede producir. Una más. Bueno, y Raynaud por fármacos. ¿Qué fármacos? Sería no recuerdo ahorita, pero sí hay fármacos que provocan Raynaud. Ok. El hipotiroidismo es una causa frecuente de Raynaud. El Raynaud primario, que no está haciendo ninguna enfermedad. De los secundarios, esclerosis sistémica, lupus, síndrome de Sjögren a la cabeza. Después la artritis también está ahí. La polimiositis, dermatomiositis. Andrea Solís. Presente, doctor. Hola, Andrea. ¿Cómo se clasifica la esclerosis sistémica? Sería por... ¿En dos? En dos, doctor. ¿Ya? ¿Cuáles? 2 grupos. La cutánea y
y sería la cutánea difusa. Ya, ¿de qué depende esa clasificación? Sería de los límites de los codos y las rodillas. Ya, tal como está en la diapositiva. Bueno, sí, la piel, compromiso de piel, se abarca hasta codo rodilla. ¿Sí? El esclerodermia. Andrea, ¿qué significa el acrónimo CREST? C-R-E-S-T. Doctor, ¿Qué significa el acrónimo CREST? Es ¿crees? un tipo especial de esclerosis sistémica variedad cutánea limitada. Sería la calcinosis, doctor. Ya, la C, calcinosis. Después, También sería los depósitos de calcio en la piel, fenómeno de Raynaud, los dedos blanquecinos. ya. C, calcinosis. R, Raynaud. La E, Sería la dificultad de tragar, los dedos esofagitis o ¿cómo se llama eso? Disfagia. blanquecinos. Problemas esofágicos. Ya. La S, aunque era al revés ya, pero no hay problema. A ver, sería esclerodactilia. Ya. Y la T, La T sería telangiectasias. ya. Ok, es eso. Ok, eso es importante que lo sepan. Igual están en las diapos. Ok, chicos, ya todos tienen su participación oral. Es por grupos, ok. Vamos a ver la siguiente. Iniciamos con la segunda ronda. Hemos ido no tan profundos hoy porque sé que han tenido un examen. Ok, vamos a continuar con las clases teóricas. Hoy día hablamos de lupus eritematoso sistémico. Ahora, ¿se ve mi pantalla? ¿Se ve la pantalla que estoy compartiendo? Sí, doctor, sí se ve. Ya, ok. Si es que hay algún problema en el audio o lo que sea, me interrumpes para informarme, ¿ok? Está bien, doctor. Ok, chicos, apaguen sus audios. Vamos a hablar hoy sobre el lupus eritematoso sistémico, comúnmente conocido como LES. ¿Ok? El LES es una enfermedad autoinmune. De hecho, es la enfermedad autoinmune por excelencia. ¿Ok? Ya sabemos, al igual que las anteriores enfermedades, que se refiere con autoinmune. Es el sistema inmunológico el que se altera por varios factores y que finalmente va a producir un ataque en el propio organismo. Y en el lupus eritematoso sistémico ataca bastantes órganos. ¿Okay? Por eso se llama multisistémica. Crónico, no es una enfermedad aguda. Y en el curso de esa enfermedad va a haber periodos de actividad y remisión. O sea, no es una enfermedad monótona. ¿No? Es una enfermedad que puede activarse, incluso con el tratamiento adecuado, puede volver a tener otra actividad, hacer otros nuevos compromisos. ¿Ok? Entonces, como les había indicado, esta es la enfermedad difusa del tejido conectivo por excelencia. Cuando me refiero a EDTC, se llama enfermedad difusa del tejido conectivo. Es como decir, es una enfermedad reumatológica sistémica. Entonces, es una forma general de decir, aquí están la artritis, el síndrome de Sjögren, la esclerosis sistémica, lupus, miopatías, todos ellos están aquí. Es distinto la EMTC, que es una enfermedad distinta, enfermedad mixta del tejido conectivo, algo que tal vez solo van a verlo en los videos de la práctica, pero que es muy raro, por eso no lo tocamos, solo para que no se confundan, ¿ok? Entonces el LES es la EDTC por excelencia, porque a partir de esto es que se sabe todo de cómo funciona la enfermedad autoinmune, por qué se produce, qué compromisos tiene y todo lo demás. De ahí salen también los estudios para el resto de enfermedades, ¿ok? Entonces es importante entender, uno, el paciente tipo, igual. Cuando hablamos de paciente tipo es lo primero que se nos viene a la cabeza. Cuando yo hablo de paciente con lupus, obviamente lo primero que pienso es una mujer en edad fértil, ¿ok? Una mujer joven. Mujer en edad fértil con compromiso de varios sistemas. Generalmente la edad es entre 15 a 64 años, donde se puede presentar. Eso no significa que no haya pacientes de menos de 15 años que tengan lupus o de mayores de 64. Sí tienen, pero la mayoría está en este grupo. Y dentro de este grupo, casi todos son
mujeres en edad fértil. ¿Ok? Y tienen compromiso en varios sistemas. Cuando hablamos, por ejemplo, de artritis reumatoide, igual era sistémico, pero principalmente era articular. En el síndrome de Sjögren era sistémico, pero principalmente glandular, ¿no? Glándulas salivales, también lagrimales. Y en la esclerosis sistémica es sistémico, pero principalmente la piel. En cambio, en el lupus es sistémico y puede comprometer cualquier órgano, y su presentación puede ser el compromiso de cualquier órgano. ¿Ok? Por eso es la enfermedad sistémica por excelencia. Entonces, usualmente los pacientes pueden tener un compromiso cutáneo caracterizado por un eritema malar o en alas de mariposa, por eso se llama lupus eritematoso sistémico, porque es un eritema malar. Más adelante vamos a hablar del compromiso cutáneo. Sistémico porque puede afectar cualquier órgano. No hay una predilección. Sí hay predilección por unos cuantos, pero el compromiso de lupus puede ser cualquier órgano. ¿Ok? Lupus viene del latín, que tenía que ver con el lobo y todo lo demás. Importante no es. ¿Ok? Pero lo que sí quiero que sepan es cuál es el paciente o tipo del LES. Segundo, que es sistémico, puede comprometer cualquier órgano. ¿Ok? La epidemiología. Obviamente, mujeres en edad fértil son lo más frecuente. La relación mujer-hombre, 9:1, muy frecuente en muchas preguntas. Obviamente esto es teórico, porque a veces puede ser un poco más, poco menos. ¿Hay pacientes varones con lupus? Sí. Lo van a ver durante el curso de su preparación, o tal vez como cuando ya ejerzan como médicos. Sí van a ver pacientes con lupus. No es tan raro los pacientes varones con LES. ¿Ok? Entonces la relación mujer-hombre es 9:1. No lo olviden, este número sí es muy importante. La prevalencia es del 0.1%. Recuerden que de la artritis reumatoide es 1%, o sea, por cada 100 pacientes, 1 tiene artritis reumatoide. Del lupus es 0.1. Significa que por cada 1000 pacientes en una población, 1 tiene lupus. ¿Okay? Es la prevalencia general. Bueno, la incidencia 1 a 10 por 100.000 personas. Entonces, más o menos la prevalencia nos sirve para saber qué tan frecuente puede ser el lupus. ¿Okay? Otras definiciones importantes. Les había indicado que también hay pacientes jóvenes que tienen lupus o LES. A eso se llama LES juvenil. O sea, cuando el LES inicia antes de los 16 años, se llama LES juvenil. Es importante porque las características clínicas son un poco distintas. ¿Ok? Pero me quedo con la edad y el nombre para que ustedes lo tengan en cuenta. Hay otro término que se llama LES de inicio tardío. Es aquel que se presenta después de los 50 años. Antes se hablaba de un LES senil o un lupus senil, después de los 65 años. ¿Por qué era importante? Porque las características clínicas y de presentación y el pronóstico era un poco distinto en estos LES seniles respecto a los LES normales. ¿Ok? Pero se vio que a partir de los 50 años, ellos cumplían esas mismas características, o sea, el LES antes de los 50 años y después de los 50 años, independientemente si es 50, 60, 70, 80, era el mismo. Entonces, por eso es que ya no le llaman LES senil, sino han cambiado hasta 50 años y le llaman ahora LES de inicio tardío. Sepan el nombre, sepan la definición, obviamente esto es teórico, en la práctica cualquier cosa puede pasar. No me confundan, por ejemplo, el lupus casi siempre inicia entre los 25, 30, 35, 40 años. Eso no es juvenil. El hecho de que sean jóvenes no significa que sea juvenil. Lo mismo que la artritis, sino que en enfermedades reumatológicas, las autoinmunes sistémicas son típicas de enfermedades o de personas jóvenes. ¿Ok? Y no por eso son juveniles. Los juveniles son aquellos menos de los 16 años. Que no confundan los términos. O sea, si una paciente... Pero doctor, la paciente es joven, tiene 24, 26 años. No sería un LES juvenil, no. Es un lupus, es un LES eritematoso sistémico, así nada más. ¿Okay? Juvenil es cuando es menos de 16 años. Otro, el LES neonatal. El LES neonatal está en rojito porque no tiene mucho que ver con los... no tiene mucho que ver con el LES en sí. Este se produce más que nada por el paso de un anticuerpo que se llama anti-Ro, que puede pasar por la membrana placentaria, hematoplacentaria, de la madre de los hijos, produciendo un síndrome que se va a caracterizar más que nada por problemas en el corazón, problemas en la piel
y algunas veces en el hígado y el sistema nervioso. No tiene mucho que ver con el LES, porque muchas veces incluso este LES neonatal se puede autolimitar. ¿Ok? Entonces no tiene relación, pero se llama así, LES neonatal, y es por el paso del anticuerpo anti-Ro, principalmente. ¿Ok? Segundo, el lupus inducido por drogas, o también llamado DIL o lupus-like. Se ha visto que hay muchos medicamentos que pueden inducir la aparición del lupus, la procainamida, la isoniazida, muchos medicamentos que se utilizan en cardio y antituberculosos. Pueden producir que el LES se desencadene, a eso se llama lupus-like. Principalmente está relacionado a un anticuerpo que se llama antistona. ¿Sí? También sepan el nombre. Entonces, el LES se puede presentar tanto en niños neonatos y también en adultos mayores. Sí, pero ya sabemos cuál es la presentación típica. Pero eso no descarta que estos pacientes también puedan presentarles. ¿Ok? La etiopatogenia se comparte y es similar a las enfermedades reumatológicas que hemos visto. Primero, tiene que haber una predisposición genética formada por polimorfismos genéticos HLA y no HLA. Dentro de los HLA, los más importantes, el DR2 y el DR3. De los no HLA, el PTPN22, el STAT4 y el DRFK5. Sepan los nombres, tal vez los HLA recuerden bien. Esa predisposición genética, sumado a un compromiso ambiental que puede depender mucho de la microbiota, o sea, de los microorganismos que tenemos en la flora intestinal, en la boca y en la mucosa de los pulmones, el tracto respiratorio, sumado a otros factores, tal vez como hormonas sexuales y la radiación ultravioleta, todo ello va a conducir a que haya una activación del sistema inmunológico por las células plasmáticas, las células dendríticas, los linfocitos B y T, macrófagos, y que finalmente van a producir una respuesta autoinmune e inflamación de los órganos. ¿Ok? Todo lo mismo, lo que hemos hablado anteriormente, solo que aquí la inmunología es distinta para cada enfermedad. Las interleucinas, las células del sistema inmunológico, tanto de la inmunidad innata o adquirida, van a ser un poco distintas en cada enfermedad. Eso ya es más inmunología. Eso lo pueden revisar. No quiero cansarlos con eso, porque tampoco es algo muy importante que tengan que saber. ¿Ok? Pero más o menos funciona así, todo. Pero en el lupus hay algo un poquito peculiar, aparte de las otras enfermedades, la radiación ultravioleta y obviamente las hormonas sexuales, es por eso que es más frecuente en mujeres, ¿ok? Porque esto da unos fenómenos de hipometilación que son fenómenos epigenéticos, ¿ok? La genética está formada, ¿no?, por todo lo que es el ADN, ARN, transcripción, transducción, todo lo demás. Pero hay unos mecanismos epigenéticos que no tienen mucho que ver con las cadenas de ARN ni ADN, sino son como mecanismos complementarios que también son importantes a la hora de la transcripción de proteínas y el procesamiento del ADN y el ARN. A eso se llama epigenética. Dentro de eso está la metilación. Eso es importante porque en el lupus hay una hipometilación que probablemente esté relacionado con los estrógenos y es por eso que tal vez es más frecuente en mujeres. ¿Ok? Ahora, otra cosa que es importante es la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta es parte del compromiso ambiental que también puede desencadenar las crisis y la aparición de los pacientes con LES. Entonces es importante también tener en cuenta esto. Por eso los pacientes con LES siempre les decimos, evite el sol, están activos, y por eso los pacientes siempre tienen también fotosensibilidad. Con la radiación se les marca el eritema malar, porque hay mucha relación entre la fisiopatología y la etiopatogenia y la radiación ultravioleta. Aparte de todo lo que hemos estado viendo en el resto de enfermedades inmunológicas. ¿Ok? Ahora sí, esto es muy importante, las manifestaciones clínicas. Tienen que saber. Esto lo tienen que saber sí o sí. ¿Okay? Tienen que dominarme bien lo que es la manifestación clínica del LES, porque esto lo van a ver. No siempre van a haber casos, pero sí van a haber diferenciales en todo lugar. La clásica, ¿no? Cualquier cosa puede ser lupus. Si están en una ronda y les preguntan, ¿qué puede ser? Si dicen lupus, vale, porque puede ser lupus. ¿Ok? Obviamente estoy exagerando, pero sí tienen que saberlo, porque en todo lugar siempre van a
van a ver, van a escuchar el nombre, les van a preguntar, hay exámenes sobre esto, y en todo lugar siempre se busca el lupus. Nosotros los reumatólogos lo vemos casi siempre, ¿ok? Pero en las otras especialidades tal vez lupus, siempre piensan en lupus y muy pocas veces es, ¿ok? Pero tienen que saberlo para sus diagnósticos diferenciales, ¿ok? Entonces, principalmente vamos a ver primero las manifestaciones inespecíficas, lo que siempre tiene un paciente con lupus. Casi siempre va a tener síntomas generales. Van a tener fiebre, febrículas, astenia, pérdida de peso, malestar general. Es una enfermedad crónica, no es algo que va a iniciar de un día para otro, ¿no? Los pacientes dicen, sí, doctor, hace 3, 4 meses, incluso algunos hace más, ¿no? Más años, que tengo un poco de malestar, me siento cansado. Eritema malar, que es muy característico, no patognomónico, pero sí es muy frecuente, y usualmente siempre se exacerba más con el sol. Sale en el sol y dice, doctor, cuando salgo al sol la cara se me pone roja. Manifestaciones articulares, artralgias o artritis, y muchas veces incluso se pueden confundir con artritis reumatoide. ¿Ok? Más o menos en la mitad de los pacientes que debutan con la enfermedad, sí o sí van a tener alguna de estas manifestaciones. Son inespecíficos, pero sí son frecuentes. Igual aquí, ¿no? Este es un cuadro donde ya se ven porcentajes. Por ejemplo, el 90-95% va a tener síntomas generales. Un gran porcentaje va a tener síntomas mucocutáneos. Y después la afectación musculoesquelética, producida por artritis, artralgias. Después la serositis, pleuritis, pericarditis, peritonitis, derrame pleural pericárdico. Compromiso renal, casi la mitad. Ya el compromiso neuropsiquiátrico, con mucho menos frecuencia, y el compromiso hematológico con mucho menos frecuencia. Ese es el orden de afectación de los pacientes con lupus. Hay pacientes que solo pueden tener compromiso articular, sí. Hay pacientes que solo pueden tener compromiso renal o serosas o neuropsiquiátricas, sí. Y hay pacientes que pueden tener todo, ¿ok? La presentación es muy variada. Y ya empezaremos, hablando de los compromisos. Hay dos formas. Al final vamos a ver los criterios de clasificación que nos sirven para el diagnóstico. Pero cuando ustedes se enfoquen en un paciente con lupus, tienen que verlo con compromisos. Los chicos que están en la rotación y el primer grupo con el que ya hemos hecho la parte práctica, ya les dije que la mejor forma de enfocar un caso clínico es con compromisos. ¿Ok? Yo debo determinar primero los compromisos que el paciente tiene y de acuerdo a eso voy a llegar al diagnóstico correcto. No debo tubulizar en algo concreto porque a las finales no es y me quedo en nada y debo retroceder. Debo ir desde arriba de lo que tengo y poco a poco ir escarbando y llegar a un diagnóstico. Todo siempre va a empezar con la clínica y después se va a complementar con exámenes, en este caso inmunológicos, y se llega al diagnóstico. ¿Ok? Entonces, en el compromiso mucocutáneo tenemos la clasificación de Guillain. Esta clasificación lo divide en lesiones específicas y no específicas. Específicas significa que solo se presentan en el ES. Uno de ellos es el lupus cutáneo agudo, principalmente el eritema en alas de mariposa. Es muy frecuente, ¿ok? Incluso por eso se llama lupus eritematoso sistémico. Eritema en alas de mariposa significa lupus cutáneo agudo y es una lesión específica del ES. El lupus cutáneo subagudo también, eso ya usualmente lo pueden ver en una biopsia, pero puede ser lesiones anulares de un curso de 3, 4 meses, un año, o a veces varios años que se presentan en el pecho, a veces en los antebrazos. Y el lupus cutáneo crónico o discoide, principalmente se ve en la cara y generalmente te deja cicatriz. El lupus eritematoso en alas de mariposa, el agudo, mejora y que no queda ninguna huella. En cambio, el lupus cutáneo discoide crónico sí deja cicatriz, una hiperpigmentación. Esas son lesiones específicas del ES, porque solo se presentan en el ES. ¿Ok? Pero tenemos otras lesiones cutáneas no específicas. Tenemos la vasculitis, lesiones puede ser Raynaud. El Raynaud se puede ver en el lupus, pero sabemos que no solo se ve en el lupus, por eso es no específica. Puede haber hemorragias en astilla, propio de una lesión vasculítica en las uñas, alopecia, hay de cabello, esclerodactilia, que sabemos que es más frecuente al igual que la calcinosis esclerosistémica, pero también se puede dar en el ES,
nódulos reumatoides, lesiones ampoliosas, puede haber pénfigos similar, o sea, lesiones penfigoides que terminan siendo lupus, puede haber urticaria, eritema multiforme, puede haber úlceras, líquen plano, muchas características que pueden terminar siendo lupus, ¿ok? No digo que un paciente con esclerodactilia tenga lupus, sino lo primero que piensa un paciente con esclerodactilia es que sea una esclerosis sistémica. Lo primero que pensaré, por ejemplo, en unas úlceras será que no tenga un compromiso, tal vez una vasculitis o un PAN. Pero saber que si ya tengo un paciente con lupus y tiene esto, obviamente es por el lupus. El eritematoso sistémico es por el LES. ¿Ok? Entonces eso es importante. En otras palabras, te puede dar cualquier cosa. Alopecia. Sabemos que la causa más frecuente de caída de cabello es el estrés, después el hipotiroidismo y otros. Entonces no significa que un paciente que tenga alopecia va a tener lupus, pero es muy frecuente. Los pacientes, ¿cómo se les dice, doctor? Se les pregunta, ¿no? Entonces cuando se levanta al día siguiente hay cabello en la almohada y dicen, sí, doctor, me levanto al día siguiente y hay harto cabello en la almohada, porque es normal, ¿no? Que cuando se peina, es normal que le salga el cabello, eso no es alopecia. La alopecia es marcada. Y en el lupus, la alopecia es bastante característica. Cuando avanza mucho, coges el cabello, simplemente ni siquiera lo jalas, solo jalas, bueno, haces un poquito de presión y sale todo un mechón. ¿Ok? Le ves a los pacientes y cuando la alopecia ha avanzado bastante, tienen la apariencia de Smigol, ¿no? Poco cabello y bien delgado. Esa es una alopecia del LES. ¿Ok? Y otra cosa muy importante es la fotosensibilidad. No es específica, pero es muy importante. Esto puede incluso tener los pacientes, lo pueden tener por mucho tiempo y es típico. Se les dice, usted cuando sale al sol la cara se le pone rojita. Sí, doctor, me dicen. Incluso mis compañeros a veces piensan que me he puesto base cuando yo nunca me puse nada, ¿no? Eso es una fotosensibilidad. Y se exacerba obviamente con la radiación ultravioleta. No siempre se puede ver eso, ¿no? Porque tú ves a los pacientes y los pacientes a veces no tienen nada, pero cuando se les pregunta ellos dicen, no, sí, cuando salgo al sol me pasa eso. ¿Ok? Entonces aquí tenemos algunas fotos. LES cutáneo, eritema malar en alas de mariposa. Por aquí y en el dorso de la nariz. Respeta el surco nasogeniano, porque no es una zona fotoexpuesta. ¿Ok? Es importante siempre descartar esto de una rosácea. La rosácea usualmente tiene micropápulas, está muy relacionado con la ingesta de alcohol, condimentos, ají, todo eso. ¿Ok? Entonces, obviamente quien nos va a dar la respuesta definitiva es un dermatólogo. Si hay duda diagnóstica, el dermatólogo tiene que definir si es que solo se trata de una fotosensibilidad, un eritema malar o una rosácea. Pero también hay muchos casos en los que pacientes están siendo vistos 2, 3 años como rosácea, cuando en verdad terminan siendo lupus. Entonces eso es importante. Puede haber lesiones eritematosas subagudas. Este es el LES cutáneo subagudo. Este es un lupus eritematoso discoide. ¿Okay? En forma es más localizada, tiene bordes poco regulares y cuando sana esto deja una huella hiperpigmentada. Este es un eritema malar. ¿Okay? Ese es el compromiso mucocutáneo. Ahora, el compromiso músculo-esquelético. En el LES puede haber artralgias inflamatorias, igualito que la artritis reumatoide, igual, mismas articulaciones pequeñas, lo mismo más en las mañanas, amanece con rigidez, dolor, y también puede haber artritis, ¿ok? O sea, puede haber solo dolor articular, pero también puede haber una inflamación de estas articulaciones, y también puede haber algo que se llama la artropatía de Yakut, ¿ok? ¿Cuál es la principal característica o diferencia de la artritis de LES con la artritis de la artritis reumatoide? La artritis reumatoide es deformante, destruye las articulaciones. En cambio, en el LES, la artritis no es deformante. Es una artritis no deformante, así se llama. Y además esto tiene un nombre especial. La artritis puede tener una deformidad, sí, a lo que se le llama artropatía de Yakut. Pero esta deformidad es
reductible. ¿Qué significa? Cuando tú les dices, a ver, señor, tú le ves las manos, pareciera que tienen el dedo en cuello de cisne, igualito que los pacientes de artritis reumatoide. Pero les dices, a ver, ponga las manos sobre la mesa y todo se vuelve normal. O sea, las manos normales, sin ninguna deformidad. Esa es una artropatía de Yakut, cosa que no pasa con los pacientes con artritis reumatoide. En la artritis reumatoide la articulación está comprometida. Si ya tiene deformidad en cuello de cisne, dedos en cuello de cisne, tú le pones las manos sobre la mesa y la deformidad va a persistir, porque es una verdadera deformidad. ¿Ok? El lupus puede producir miopatía, claro, ¿sí? Puede inflamar los músculos, puede ser una causa, una manifestación inicial, miositis. Puede producir también necrosis avascular de cabeza femoral, ¿ok? Son pocas las causas de necrosis avascular de cabeza femoral. Uno de ellos el LES, el otro el SAF, el síndrome antifosfolipídico. Tercero, de hecho los traumatismos, ¿no? Que pueden producir también necrosis avascular de cabeza femoral. Pero el lupus de por sí puede producir como enfermedad y también por el uso de corticoides, ¿ok? Entonces, a esto me refería. Aparentemente esto puede ser una deformidad, una desviación cubital, un poco de dedos en cuello de cisne, pero cuando tú le dices esto a un paciente con artritis reumatoide, pon la mano sobre la mesa, la deformidad persiste. Pero esta misma mano en un paciente con lupus, tú le dices que ponga las manos sobre una superficie plana y todo vuelve a la normalidad. Esa es una artropatía de Yakut. ¿Okay? No es patognomónico del LES, pero sí es muy característico. La miopatía, cuando hablemos de miopatías inflamatorias, debemos saber que entre muchas causas que pueden producir la miopatía, el LES es uno de ellos. Puede producir miopatía, caracterizada por inflamación de cimas musculares, debilidad proximal de 4 extremidades. Y la necrosis avascular de la cabeza femoral. ¿Ok? Esto es importante. El compromiso renal. El compromiso renal nos marca el pronóstico y la severidad. Cuando un paciente tiene compromiso renal, significa que el LES es severo, o sea, automáticamente, ¿ok? Al momento del diagnóstico, casi el 35% va a tener compromiso del riñón. Y durante los 10 años próximos, el 50-60% va a desarrollar el compromiso renal. Incluso últimamente se ha visto que hasta el 80% tienen el compromiso renal en los 10 primeros años, ¿ok? Ahora, cuando hay compromiso renal, sabemos que el LES es más frecuente en mujeres que en varones, pero el compromiso renal, de los pocos pacientes varones que tienen LES, la mayoría tiene compromiso renal. O sea, si nosotros hablamos solo del compromiso renal, es de hecho más frecuente en hombres que en mujeres. Y de por sí, el lupus eritematoso sistémico es más severo y más agresivo en hombres que en mujeres. Más raro, pero más agresivo. ¿Y yo cómo determino que un paciente tiene compromiso renal de lupus? ¿Cómo digo este paciente tiene nefritis lúpica? Solo hay 3 formas. Uno, que tenga una proteinuria persistente mayor o igual a 500 miligramos, que es lo mismo a 0.5 gramos por día, o mayor a 3 cruces en proteinuria cualitativa, y o cilindros celulares que incluyen hematíes, hemoglobinas, o cilindros granulares o tubulares, granulosos se llama, ¿ok? En otras palabras, la proteinuria es muy importante en los pacientes con LES. ¿Okay? Muy, muy importante, porque ese es el que me va a determinar si el paciente tiene compromiso renal o no. Suficiente con que tenga una proteinuria más de 500 miligramos, repetida en 2 veces, yo ya puedo decir, este paciente tiene compromiso renal de LES. ¿Ok? Sabemos que la proteinuria normal en pacientes normales es de 150 hasta 150 miligramos y en gestantes hasta 300 miligramos. Eso ya lo han visto en nefrología. Todo lo que esté por encima de 150 es proteinuria ya no normal, o sea, no es normal. Pero para el compromiso renal de LES tiene que ser mayor a 500 miligramos. ¿Ok? O puedo tener tal vez cilindros granulosos tubulares o hematuria. A eso antes se le llamaba el sedimento urinario telescopado. Eso también es sinónimo de compromiso renal del lupus. La proteinuria se puede reemplazar por esto que se llama la relación de proteína-creatinina cuando es mayor a 0.5. Eso en caso que los pacientes no puedan, por ejemplo, son pacientes que están
postrados, que no pueden usar sonda vesical porque tienen infusión urinaria, o no pueden recolectar orina, entonces, de 24 horas. Entonces, a ellos se les toma una orina simple y se les hace esta relación. Y eso reemplaza, cuando es más a 0.5, mayor a 0.5, reemplaza también la proteinuria y también sirve para definición de nefritis lúpica. ¿Ok? 1. Es esa la forma. Y esa es la más frecuente y la más importante y lo que nunca tienen que olvidar. En la práctica siempre les recalco. La creatinina es lo último que se suele afectar en los pacientes con lupus. ¿Sí? La proteinuria es muy importante. Nunca olviden hacer este estudio en pacientes con LES. No lo olviden. Segundo, la biopsia renal que nos diga que el paciente tiene LES. También es un criterio suficiente para decir que es un compromiso renal de lupus. ¿Okay? Tercero, la opinión de un reumatólogo o nefrólogo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si este paciente tiene 450? Y se le repite, tiene 450 y tiene un poco de leucocitosis y sé que tiene lupus. Obviamente el paciente tiene nefritis lúpica, ¿no? ¿Por qué eso lo va a decir un reumatólogo o un nefrólogo? Porque ya sabemos cómo es la enfermedad, en qué consiste. Pero según los criterios no cumpliría todavía. ¿Ok? O puede tener tal vez una biopsia muy poco, no sugestiva, pero tiene una clínica muy sugestiva de lupus, también es una nefritis lúpica. Por eso es que la guía indica que estas son las 3 formas de determinar si un paciente tiene nefritis lúpica o no. O sea, si un paciente tiene compromiso renal o no. Entonces, por ende, cualquier paciente que yo esté hablando, que yo esté preguntando o indagando si tiene LES, tendría que preguntarle, señor, ¿usted tiene orinas espumosas? ¿Okay? Y el paciente dirá, sí, doctor, hace 3 meses mis orinas son espumosas como la cerveza. Listo. ¿Y cómo corroboro eso? Con una proteinuria. ¿Ok? ¿Y cómo hago también eso? Siempre pidiéndole un examen de orina para ver si tiene cilindruria, leucocituria, hematuria. ¿Ya? Por demás está decirle el valor normal de hematíes y de leucocitos en un sedimento de orina normal. Entonces, eso es importante. ¿La creatinina es importante que lo pidan? Sí, por supuesto, pero no es lo más importante en el LES. Es la proteinuria lo más importante y lo que no tienen que olvidar. ¿Sí? Ahora, esto solo para que lo sepan, tal vez para que lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son los criterios de biopsia renal? O sea, ¿todos los pacientes con lupus le haré biopsia renal? No, no. Es más importante que me recuerden esto de aquí, imprescindible. Esto solo se los dejo para que tengan en cuenta. La biopsia renal solo se hace en 3 casos. 1, si el paciente tiene proteinuria mayor a 500, pero sí o sí con un sedimento urinario patológico. O sea, tiene que tener ambas cosas, repetido en 2 veces. ¿Ok? Sí o sí 500, pero sí con sedimento urinario patológico. O si tiene proteinuria mayor a 1 gramo, independientemente de su problema del sedimento urinario. O sea, si tiene más de 1 gramo repetido en 2 veces, automáticamente ese paciente tiene indicación de biopsia renal. Si tiene más de 500 con sedimento urinario patológico, también. Pero si solo tiene más de 500 y un sedimento urinario normal, sí es nefritis lúpica, es compromiso renal, pero no es indicación de biopsia. La proteinuria muchas veces puede llegar incluso hasta 10 gramos, 12 gramos, 15 gramos. Entonces es importante determinar eso. Y otro, cuando hay un incremento repentino de la creatinina, o sea, cuando la creatinina empieza a subir, pero cuando ya se ha descartado que no sea pues ni sepsis, ni hipovolemia, ni ningún otro medicamento. En esos casos también se hace una biopsia renal. Son las 3 indicaciones de biopsia renal. Sépanlo, ténganlo presente, importante no es. Esto sí, ¿ok? Ahora, esto también es muy importante. La última clasificación de nefritis lúpica, que ya la habrán hecho en nefrología, es del 2003, lo clasifica en 6 tipos de lúpica, para que nunca se olviden, L-U-P-I-C-A, lúpica, 6 tipos. Sabemos que en la enfermedad renal crónica son 5 tipos de renal, R-E, renal 5 letras, 5 tipos. Lúpica, 6 letras, 6 tipos. Sepan bien los nombres, ¿ok? El tratamiento del 1 y el 2 no cambia, es más, no se requiere biopsia y el tratamiento no se modifica. En cambio, a partir del 3, 4 y 5 el tratamiento es distinto, ya le da severidad y el tratamiento tiene que ser más agresivo. Nefritis lúpica focal, la lúpica difusa y la 4 la 5 la membranosa. La 6 es la esclerosante avanzada, prácticamente cuando todos los glomérulos ya están
esclerosados, ya hay mucho compromiso renal y hemos llegado tarde. Uno no tiene que llegar a eso. ¿Ok? Que es importante que me sepan, la más frecuente y la más agresiva es la tipo 4, también llamada membrano proliferativa. Es la más frecuente y la más severa. ¿Ok? Se caracteriza porque tiene proteinuria 1, 2, 3 gramos, hematuria, leucosturia, puede hacer falla renal con azoemia, creatinina elevada, urea, hipertensión. Esa es la más frecuente. En cambio, la nefritis lípica membranosa, eso cursa más con proteinuria. Estos pacientes pueden llegar a tener proteinuria 5, 10, 15 gramos en orina de 24 horas. Proteinuria y la creatinina normal, examen de orina normal, más proteinuria. ¿Ok? Y el tipo 3 es un subtipo, es como un tipo más leve que el tipo 4. ¿Ok? Pero el tipo 4 es el más frecuente y el más severo. Ahora, el otro compromiso, el compromiso pleuropulmonar. Muy frecuente que el paciente con LES tenga derrame pleural. Generalmente el más frecuente es bilateral, pero cuando escogemos entre el derecho e izquierdo, el más frecuente es el lado izquierdo. ¿Ok? En la artritis reumatoide R, derecho de right, y de izquierdo, en inglés, en el LES, de L. ¿Ok? Más frecuente el izquierdo. Aparte puede haber una neumonitis lúpica. Esto es como una neumonía. Muy agudo y muy severo. Puede haber EPIT, sí, no es tan frecuente, menos del 5%. Si hay es el patrón NINE. Esto es importante. Pueden hacer también hemorragia alveolar difusa. Como veremos en vasculitis, los pacientes con LES también pueden hacer hemorragia alveolar difusa, síndrome de pulmón contraído e hipertensión pulmonar. De hecho, lo que quiero que recuerden es estos tres. Derrame pleural, neumonitis y hemorragia alveolar difusa. Más frecuente el derrame pleural. Típico. La causa más frecuente de derrame pleural en Perú es la tuberculosis. Yo veo derrame pleural y tengo que pensar en tuberculosis, siempre. Pero cuando no encaja, no encaja. ¿Ok? Entonces le preguntaré pues, si tiene tos, si es sintomático respiratorio, si ha hecho fiebre, le pediré BCAS, le haré una radiografía. Todo tiene que coincidir. Obviamente ya si tiene BK, pues, pero ¿qué pasa si tiene BK negativo? Le doy tratamiento y no está mejorando. Ya uno tiene que ir pensando en otras causas más de derrame pleural. ¿Ok? Y dentro de esos, el LES es un diagnóstico diferencial que puede cursar con derrame pleural. No lo olviden. Compromiso cardiovascular también. El paciente con LES puede hacer pericarditis aguda. Típico de los pacientes con pericarditis aguda, dolor precordial tipo hincada, que empeora cuando los pacientes se agachan, ¿no? Y cuando se sientan, mejora, caracterizada también por cambios en el electrocardiograma, un supradesnivel de la onda ST con concavidad superior que lo diferencia es así, lo diferencia de un infarto miocardio que tiene concavidad inferior. ¿Ok? Aparte va a tener enzimas musculares elevadas. Esa es una pericarditis aguda. La pericarditis se puede acompañar también de derrame pericárdico o sí o no. Cuando el derrame pericárdico se presenta en el LES es usualmente leve a moderado. Puede haber taponamiento pericárdico o un derrame pericárdico severo, sí, pero es raro en el LES. ¿Sí? Cuando yo veo un taponamiento, primero lo que pienso es en cáncer o en tuberculosis. El LES, si da pericarditis, sí es frecuente, pero si da derrame pericárdico es leve o moderado. Con las juntas uno lo llega a ver en un ecocardiograma. ¿Ok? Puede dar el LES. La miocarditis también es frecuente. De hecho, la causa más frecuente es viral aquí en Perú. Tuberculosis también una causa muy frecuente, pero el LES también puede producir miocarditis. La enfermedad valvular puede comprometer la válvula mitral, produciendo, al igual que el SAP, el síndrome antifosfolipídico, produciendo vegetaciones, a lo que se le conoce con la enfermedad de Lipman-Sachs, que lo han visto también en cardiología, estoy muy seguro. Pero el LES puede producir todo eso. ¿Ok? Entonces, todo esto, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo hace? ¿Cuál es la frecuencia cardíaca? Perdón, la presentación clínica. Denle un breve repaso a cardiología, pero sepan que eso puede tener el paciente con LES y todo paciente con LES. Y es una causa muy frecuente que los pacientes que vienen por emergencia vienen y dicen, doctor, tengo dolor de pecho, me duele, cuando me agacho es peor, me empezó hace 3 días. ¿Usted tiene alguna enfermedad? Ah, sí, tengo LES.
probablemente se esté haciendo un compromiso cardíaco por el LES. Es importante tener en cuenta esos pequeños detalles. Compromiso neuropsiquiátrico. El ACR lo ha clasificado hace muchos años todavía, el compromiso neuropsiquiátrico en dos. Le da 19 síndromes, 12 del sistema nervioso central y 7 del sistema nervioso periférico. Lo que quiero que recuerden, puede producir meningitis, puede producir neuritis óptica, puede producir mielitis transversa, ¿ok? Puede producir psicosis, estado confusional agudo, pero es ya un poco el contexto de pacientes con LES activo. Pero en los diferenciales, cuando ustedes vean un paciente con mielitis transversa, ¿no? Que ya lo habrán visto en neuro, si no lo han visto, es una inflamación de segmentos de la médula espinal que va a producir nivel sensitivo. De un momento a otro los pacientes no sienten lo que es, por ejemplo, del ombligo para abajo, pueden tener compromiso de reflejos, motor, y le sacan una resonancia y hay inflamación a nivel de la médula. Eso es una mielitis transversa. Hay muchas causas, la principal causa es viral y todo, pero el LES puede también producir mielitis transversa. Neuritis óptica, pacientes que de un momento a otro no ven, un ojo se les vuelve ciego porque hay inflamación del nervio óptico. Si yo tengo estos compromisos en pacientes mujeres de 30 a 40 años, estoy obligado a descartar que no sea un LES. ¿Ok? Entonces hay muchos compromisos del sistema nervioso central en el LES. El periférico es menos frecuente, ¿sí? Puede haber neuropatía, plexopatía, un síndrome parecido al Guillain-Barré, puede haber mononeuritis múltiple, sí, pero es mucho menos frecuente, es más raro, ¿ok? El compromiso hematológico, esto es importante. La mayoría de los pacientes tienen anemia, los pacientes con LES. La anemia es una anemia de enfermedad crónica, normocítica, normocrómica, es la más frecuente, pero la anemia de enfermedad crónica. Pero las más características y las más importantes es, uno, la anemia hemolítica autoinmune, solo para hacer un repaso, lo que ya han visto en hematología. ¿Cómo diagnostico esto? Anemia hemolítica autoinmune, generalmente pacientes que debutan con una anemia severa, vienen pálidos, con los ojos amarillos porque tienen ictericia, vienen con hemoglobina de 5, 4, con un curso de recién 3, 4 semanas, les haces un examen, tienen una hemoglobina 4, 5, y además tienen bilirrubinas indirectas elevadas, DH elevada, DHL elevada, tienen reticulocitos o índice reticulocitario elevado, tienen además aptoglobina consumida baja y en el frotis de sangre periférica tienen esquistocitos o reticulocitos. Esa es una anemia hemolítica autoinmune. Y les tomas el test de Coombs directo y está positivo. Eso no es sinónimo de LES, pero sí es un inicio, puede ser una manifestación de LES. Hay muchas otras causas de anemias hemolíticas autoinmunes. Y una gran parte, a lo largo de los 10 años, bueno, no una gran parte, una considerable parte va a llegar a ser también LES. ¿Ok? Entonces es importante siempre tener controlado a estos pacientes. Y obviamente debo descartar si no es LES o no. Pueden también muy raramente cursar con una anemia hemolítica microangiopática, ¿sí? Que se caracteriza del otro porque este va a tener aparte plaquetopenia, ¿no? Igual la PTT, la púrpura trombocitopénica trombótica, es con anemia hemolítica microangiopática. Eso también es una manifestación de LES. Puede producirse leucopenia, ¿ok? Generalmente la leucopenia por lo general, leucopenia se dice menos de 4.000. En el LES es menos de 4.000, pero cuando hablamos de actividad es menos de 3.000. Eso ya lo vamos a ver en la parte de la rotación. Esto sí es muy importante. Muy característicamente los pacientes con LES tienen linfopenia. Entonces, linfopenia por definición es menos de 1.500 en general, pero para hablar de linfopenia en LES tiene que ser menos de 1.000. ¿Qué otras enfermedades cursan con linfopenia? El SIDA, el VIH también. ¿Ok? Entonces siempre es importante ver un hemograma. Tengo un paciente con artralgias que tiene por ahí, no sé, orinas espumosas. Le veo el hemograma, tiene linfopenia. Esas cosas ya me van sumando, uno ya va pensando en un lupus. ¿Ok? Entonces es importante. Obviamente no digo que la linfopenia sea sinónimo de LES, sino es una característica. Lo mismo que la trombocitopenia. La trombocitopenia o plaquetopenia generalmente es menos de 150.000, esa es la definición general. Para LES se considera menos de 100.000, ¿ok? Eso es trombocitopenia. Ahora, la púrpura trombocitopénica idiopática, que también se caracteriza por trombocitopenia, muchas veces puede ser manifestación inicial de LES o también
los pacientes pueden tener PTI por muchos años siendo vistos por hematología y después de muchos años recién hacen otros compromisos de LES. Al igual que la anemia hemolítica autoinmune, también puede pasar. ¿Ok? Entonces, estos son los compromisos hematológicos en un paciente con LES. Esto es muy importante. ¿Ok? De esto van a hablar un poco en la exposición, pero es importante que me sepan estos de los anticuerpos. ¿Cómo son los anticuerpos en el lupus eritematoso sistémico? Uno, recordar, el anticuerpo más importante es el ANA, el anticuerpo antinuclear, pero es tan inespecífico. Me sirve por su sensibilidad, ¿ok? Tiene la mayor sensibilidad, pero ¿por qué significa eso? Que casi todos los pacientes con lupus tienen ANA positivo. Es raro, muy extraño, tener un paciente que tenga LES y su ANA sea negativo, porque su sensibilidad es muy alta. ¿Ok? ¿Qué significa? Que si un paciente, estoy estudiando lupus, y el ANA le sale negativo, prácticamente me están diciendo, ¿saben qué? Vayan por otro camino. Es muy difícil que sea lupus. Prácticamente me está descartando, me está diciendo no es lupus. Si me sale negativo, eso significa alta sensibilidad. ¿Ok? Pero si me sale positivo, no me dice que sea lupus. O sea, su especificidad es bajo, es muy bajo. Es el que tiene menor especificidad de esos tres anticuerpos. O sea, ¿qué me dice? Probablemente si sea lupus, sigue buscando. ¿Ok? Eso significa baja especificidad. Porque sabemos que el ANA puede estar positivo incluso en la esclerosis sistémica, en el síndrome de Sjögren, incluso en la artritis, en algunas ocasiones, en algunos medicamentos, en pacientes normales. ¿Okay? Pero lo que me sirve es su negatividad. No, con eso no digo que no sirve. El ANA es un anticuerpo muy importante en el LES. Hay que pedirla siempre. Si sale negativo, es muy raro que sea LES, salvo el paciente tenga todas las características clínicas de LES y ANA negativo, ya, pues, ¿no? Es LES pese al ANA negativo. Solo un 10% de los pacientes pueden tener esto. La mayoría siempre tiene. Ahora, el más específico es el anti-Smith. El anti-Smith es el más específico. Significa que si un paciente tiene anti-Smith, prácticamente me está diciendo que es lupus. ¿Ok? Pero lamentablemente su sensibilidad es la más baja. ¿Qué significa? Que no todos los pacientes con lupus tienen anti-Smith. O sea, si yo cojo 100 pacientes con lupus, solo 20 o 30 van a tener anti-Smith. Y eso sí me asegura que en verdad sí tienen lupus, pero su sensibilidad no es tan buena. ¿Ok? Entonces, este me confirma el diagnóstico, pero no es bueno porque no todos lo tienen siempre. En cambio, si sale negativo, me descarta el diagnóstico. Y un anticuerpo que es bueno, que por su sensibilidad y su especificidad, que está entre ambos y es muy bueno, es el anti-DNA de doble cadena. Ese tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. ¿Ok? Entonces es un anticuerpo muy importante. Y no solo para el diagnóstico. De los 3 anticuerpos, este es el único que me sirve para medir la actividad del lupus. O sea, cuando el LES esté muy activo, el anti-DNA se eleva. Y cuando el LES está controlado, el anti-DNA se normaliza. ¿Ok? Y en cambio estos no. ¿Se acuerdan que en artritis reumatoide el BCG o la BCG y el PCR eran los que me servían para actividad? Es el equivalente, el anti-DNA. El factor reumatoide y el anti-CCP solo para el diagnóstico. Igual el ANA, anti-Smith solo para el diagnóstico. Este para la actividad. ¿Ok? Otros anticuerpos, sí, los anticuerpos antifosfolipídicos son la anti-beta 2 glicoproteína, la anticardiolipina y el anticoagulante lúpico. Son 3 anticuerpos que también son importantes para el diagnóstico de LES, pero son más importantes en una enfermedad que se llama síndrome antifosfolipídico, que se caracteriza por trombosis arterial o trombosis venosa profunda en cualquier lugar, tromboembolismo, coágulos en cualquier lugar, cerebro, pulmón, piernas, en todo lugar. Y mujeres jóvenes con anticuerpos positivos, eso se llama síndrome antifosfolipídico. Es una enfermedad distinta, ¿ok? SAF, así se llama. Y también hay otro prototipo, abortos recurrentes. Los abortos recurrentes también son una característica clínica del síndrome antifosfolipídico. Este síndrome antifosfolipídico puede ser secundario al LES o puede ir solito. ¿Ok? Ese es un pequeño paréntesis nada más, porque no hay un tema de SAF.
en toda nuestra... ahí un poco les hablo también en la rotación, pero solo para que lo tengan en cuenta. Los anticuerpos sí me sirven para el LES. Otro que es muy importante es el complemento. El complemento también se considera un marcador inmunológico. Nos sirve para el diagnóstico. Hay consumo de complemento. La disminución del complemento es el que me sirve. Cuando los pacientes tienen LES, el complemento baja, porque ese complemento migra al riñón, migra a los órganos y baja en la sangre. Y también me sirve para la actividad. ¿Ok? Diagnóstico y actividad. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? Ya les dije que los compromisos me sirven para enfocar a un paciente. Así debo decir, ¿no? Un paciente tiene tal compromiso, le pediré anticuerpos e iré haciendo mi presunción diagnóstica. Pero ya si quiero tener el diagnóstico definitivo, tenemos los criterios. Los antiguos son los criterios de ACR 1997, que eran los criterios, que eran 11 criterios. Segundo, se crearon los criterios de SLIC del 2012, que tenían 17 criterios. Y los últimos, y los más importantes, los que quiero que sepan, esto está mal, no es AULAR, es EULAR, son los criterios de ACR EULAR del 2019. Esos son los últimos criterios y los más importantes, los vigentes para el LES. ¿Por qué tienen mayor sensibilidad? Este tenía alta especificidad, pero poca sensibilidad. Este mejoró su sensibilidad y bajó su especificidad. ¿Por qué? Porque podía predecir o diagnosticar más tempranamente el LES. Pero este mejoró, tiene la misma sensibilidad, pero mejoró su especificidad. ¿Ok? Es bueno, tiene alta sensibilidad y especificidad y nos da un diagnóstico temprano. Y se subdivide en dos ítems, los parámetros clínicos y los inmunológicos. ¿Ok? Con parámetros clínicos no me refiero a manifestaciones clínicas, sino clínico a que también se usa laboratorio. ¿Okay? Pero así es el parámetro. Inmunológico es puramente inmunológico. Tienen que saber, uno, que para que el paciente podamos utilizar estos criterios, se tiene que cumplir primero que tengan un ANA 1 mayor o igual a 1/80 como criterio de entrada. Si tiene un ANA negativo, no me sirven estos criterios. Porque se recuerdan que les dije que el ANA negativo prácticamente me descarta el lupus. Entonces dijeron, un paciente con LES ANA negativo no existe. Entonces, por eso es que piden. Antes en los otros criterios este era un criterio más. Pero aquí se pide que sea positivo y recién puedo manifestar los otros o usar los otros ítems. ¿Ok? Mínimamente 1/80. Ese es el criterio de entrada. Tenemos las manifestaciones constitucionales, la fiebre, las cutáneas. Se dan cuenta que el lupus cutáneo agudo es el que tiene mayor puntaje. Es muy importante. Siempre el único que vale es el que tiene mayor puntaje. Si tengo un paciente que tiene alopecia y tiene el eritema malar, solo tome en cuenta el mayor, el eritema malar. Algo que no les hablé son las úlceras orales. Los pacientes con LES frecuentemente pueden tener úlceras orales a nivel del paladar, también en los labios, en el carrillo. Usualmente son no dolorosas, pero también pueden ser dolorosas, ¿ok? No es patognomónico, pero sí es característico del LES. Articular también te da bastante puntaje. Compromiso neuropsiquiátrico, delirio, psicosis, convulsiones, derrame pleural pericárdico, el compromiso hematológico, ¿ok? Y la proteinuria. Cosas que tienen que, eso lo van a leer y repasar, obviamente tienen que saber, ¿no? Pero cosas que tienen que tener en cuenta. Uno, la fotosensibilidad ya no está incluida en el criterio. Es importante, sí, para un enfoque clínico, pero ya no está incluido en los criterios. Estaba en el ACR regular, perdón, en el SLIC, sí, pero en el ACR regular ya no se considera. Segundo, en el compromiso hematológico, la anemia es la anemia hemolítica autoinmune la que sirve como criterio. ¿Ok? Obviamente la anemia más frecuente es la anemia hemolítica, la anemia de enfermedad crónica, pero es tan inespecífica que no me sirve como criterio. Pero la anemia hemolítica autoinmune, esa sí me sirve como criterio. Y aquí, en manifestación renal, les dije, una proteinuria mayor a 500 miligramos ya es un compromiso renal de LES, te da 4 puntos. Pero si en una biopsia renal yo tengo un tipo 2 o tipo 5, tiene 8 puntos. Y si tiene un 3 y un 4 o un 4, tiene 10 puntos. ¿Ok? Ahorita les voy a decir por qué es importante esto. Ahora los anticuerpos.
Estos son los anticuerpos antifosfolipídicos, los 3 que les dije. Cualquiera te da 2 puntos. Si el complemento está bajo, si el C3 y el C4 están bajos, te dan 4 puntos. Pero si uno de ellos está bajo, solo uno, 3 puntos. El anti-DNA y el anti-SMIT tienen un puntaje alto, 6 puntos. ¿Ok? Un puntaje muy alto. Mínimamente el paciente tiene que tener 10 puntos o más para decir que tiene LES. Mínimamente tiene que tener al menos un dominio de aquí o de aquí. O sea, no puede ser puramente clínico ni puramente inmunológico. Tiene que tener uno mínimamente de cualquiera de los lados para tener los diagnósticos completos. ¿Ok? Así se hace el diagnóstico de LES. Ahora, este criterio, que es la nefritis lúpica demostrada por biopsia por tipo 3 o 4, te da 10 puntos. Significa que si un paciente tiene un ANA positivo, y es por eso que ya le estoy diciendo los criterios, y en la biopsia tiene una nefritis lúpica tipo 4, es suficiente para decir que el paciente tiene LES. Independientemente si tiene anti-DNA, no, pueden no tener nada, pero solo un ANA positivo con una biopsia de tipo 4 de nefritis lúpica, eso ya es un LES. ¿Okay? Es la única excepción en la que los pacientes pueden no tener otros compromisos y tener LES. ¿Okay? Porque si cumple los criterios son 10 puntos o más. El tratamiento va a depender del compromiso. Si el compromiso es leve, moderado, severo. ¿Okay? Compromiso leve decimos tal vez cuando el paciente solo tiene compromiso cutáneo, o derrame pleural, o derrame articular. Y severo, cuando el compromiso es renal. Si tiene nefritis lúpica, ya es compromiso severo. Si tiene hemorragia alveolar difusa, severo. Si tiene plaquetopenia severa, es también severo, o sea, más o menos de 10.000. Si tiene anemia hemolítica autoinmune, es compromiso severo. Si tiene vasculitis, es compromiso severo. En esos casos el tratamiento es distinto. Si tiene, por ejemplo, un derrame, pericarditis, una plaquetopenia en 50.000, 60.000, bueno, es moderado, leve. ¿Ok? Entonces, el tratamiento que siempre va a usar es hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina se indica en todos. Moderado, severo, moderado y leve. Pero ya si el paciente tiene compromiso moderado, severo, los corticoides también se van a indicar en todos, pero va a depender la dosis del compromiso, ¿no? Si es leve o moderado, será dosis bajas, moderadas. Si es severa, será pulso de corticoterapia. Y los inmunosupresores van a depender del compromiso. Si es compromiso moderado o severo, se puede usar metotrexate, azatioprina. Si es ya de moderado a severo, leve a moderado, metotrexate, azatioprina, leflunomida, medicamentos suaves. Pero si es moderado a severo, ya medicamentos ya mucho más fuertes, micofenolato mofetilo, ciclofosfamida, rituximab, belimumab, que no es muy frecuente, muy típico, pero sí. Y los inhibidores de la calcineurina, como el tacrolimus y la ciclosporina. ¿Okay? Es importante que sepan cómo se usan, ¿no? ¿Okay? Pero igual les recalco, el rituximab se usa semanal, hay 2 protocolos, 1 gramo al día 0,15 o 375 miligramos por metro cuadrado. El micofenolato se da de 2 a 3 gramos por día, está bien en pastillas. La ciclofosfamida se da en pulsos, ¿no? Mensuales, endovenosos. ¿Ok? Ya sabemos cómo se usa el metotrexate. La azatioprina viene de tabletas de 50 miligramos, se usa 1 o 2 miligramos por kilo día. Generalmente es 50 a 100 miligramos por día, todos los días. ¿Ok? Eso va a controlar el sistema inmunológico y ese es el tratamiento que van a tener a largo plazo los pacientes. Obviamente es importante siempre decirle a los pacientes que eviten la exposición al sol, ver las vacunas, ejercicios, que deje de fumar, que controle el peso, la dieta, es importante, ¿no? Son medidas generales. Si el paciente tiene anticuerpos fosfolipídicos positivos, se tiene que valorar la posibilidad de inicio también de anticoagulación. ¿Ok? El examen, el marcador o la clinimetría que me va a servir, que lo vamos a ver ya en la rotación, para ver si el paciente está yendo bien, baja, mejora, es el SLEDAI, ¿no? Remisión se dice cuando el SLEDAI está 0. Ahora hay otro que es el SLEDAS, que también es muy importante saber. ¿Ok? Entonces, el objetivo del tratamiento es tener al paciente en remisión o con una baja actividad de la enfermedad. Ese es el objetivo. Y el tratamiento va a ser siempre. Es un tratamiento de una enfermedad crónica
cuyo tratamiento va a ser de por vida. En la nefritis lúpica tal vez varía un poquito más. Nefritis lúpica les dije que es un compromiso severo. Se utiliza siempre. Tipo 1, 2 no se trata. Tipo 3, 4 y 5 se trata de la misma forma. Se puede iniciar siempre con corticoides a dosis alta o pulsos y 2 medicamentos. O será micofenolato o será ciclofosfamida. ¿Ok? Si no mejora con el micofenolato, se pasa a la ciclofosfamida. Si no mejora con la ciclofosfamida, se pasa al micofenolato. Ahora, el mantenimiento después de los 6 meses puede ser con mico, azatioprina, o también puede ser con otro medicamento, como los inhibidores de calcineurina. ¿Ok? Pero si estos pacientes no responden ni al micofenolato ni a la ciclofosfamida, se puede dar rituximab. Así se trata de una nefritis lúpica. ¿Ok? Entonces, de hecho, el tratamiento es algo que ustedes no lo van a ver muy seguido, excepto que estén en medicina interna o en reumatología. Pero al menos sépanme los nombres. Siempre el compromiso severo se trata en 2 fases. La fase de la inducción de la remisión, que es 6 meses, y el otro, el mantenimiento, que se da después de los 6 meses. ¿Ok? Entonces les había indicado que el curso de la enfermedad de los pacientes con lupus va a ser muy variable. El paciente, de hecho, primero va a estar muy activo y puede mejorar, pero se puede volver a activar y puede mejorar y así activarse, a veces poco y a veces mucho, a veces la actividad puede ser muy severa. Va a depender mucho de que cumpla con el tratamiento, va a depender de que no haya infecciones, porque las infecciones pueden exacerbar las actividades del lupus, pero también va a depender de que los pacientes no tengan o del mismo curso de la enfermedad. Un paciente que está tranquilo, con su enfermedad controlada, con tratamiento que cumple, puede también hacer otro compromiso severo. Eso también se puede ver, porque es parte de la enfermedad, es impredecible. ¿Ok? Solo sabemos que mientras menos actividad tengamos es mejor, porque con cada actividad el daño crece y el daño es irreversible. ¿Ok? Ok, chicos, eso sería todo respecto a lupus. Mientras vuestros compañeros de la exposición van poniendo sus diapositivas, ¿alguna pregunta, alguna consulta respecto a LES? Doctor, ¿qué corticoide de preferencia se le inicia a un paciente con lupus leve? Sería vía oral. Sí, vía oral. Usualmente se inicia prednisona. Típico, pacientes que, por ejemplo, vienen, doctor, tengo dolor de las articulaciones hace 3 meses, me duele, se me hinchan los nudos. Los evalúas, tienen artritis, ¿sí? Y tienen un poquito de cansancio, agitación, les haces una radiografía, tienen derrame pleural leve. Ok, tienen factor reumatoide negativo, ANA positivo, anti-DNA positivo. Cumple los criterios, es un LES leve. Entonces, ¿qué le inicias? Le inicias 20 miligramos de prednisona y azatioprina o metotrexate. Y después de 10 días los pacientes van a estar tranquilos, ¿no? Los pacientes con LES responden muy bien a los corticoides. El dolor mejora rápido, se sienten tranquilos, se sienten muy bien y el metotrexato o la azatioprina va haciendo efecto y luego los corticoides se le baja. También el derrame pleural desaparece. Así se hace. ¿Okay? Pero si es un paciente que viene, uy, doctor, tengo orinas espumosas, obviamente todo paciente con lupus se le tiene que pedir proteinuria sí o sí. Pero igual si doctor, tengo orinas espumosas, ya la cosa cambia. Le tomo una proteinuria, tiene 2 gramos, significa que le tengo que hacer biopsia renal y el tratamiento de ese paciente va a ser con pulsos de metilprednisolona. Y el tratamiento ya no va a ser metotrexate, va a tener que ser o micofenolato o rituximab. Esa es la diferencia. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, nos mencionó que cuando se diagnostica a un paciente puede que demore unos 10 años en hacer una nefritis lúpica. ¿Hay algún método preventivo para esto? No demora unos 10 años, sino que en los 10 años casi hasta un 60% va a ser nefritis lúpica. ¿Okay? O sea, eso es para que se entienda más o menos que una gran parte va a ser los primeros años, sí o sí va a ser compromiso renal. Ahora, hay algo que se puede hacer para evitar tratar al paciente, ¿no? Si tengo un paciente con nefritis lúpica leve y no tiene, perdón, si tiene un LES leve y no tiene nefritis lúpica, tengo que dar el tratamiento, tengo que tener la enfermedad dormida.
eso va a garantizar de que tal vez el paciente tenga menos riesgo de hacer nefritis lúpica. Pero si pese a ese tratamiento, pese a que tengo la enfermedad controlada, hace nefritis lúpica, puede pasar también, porque el es así. ¿Ok? Puede pasar. Obviamente otra cosa que se puede hacer, no hay. Uno tiene que, si la enfermedad ataca, va a atacar cuando tenga que atacar. Pero lo que se tiene que hacer es dar el medicamento para que la enfermedad esté controlada y dormida. Es más probable que un paciente que tiene un lupus no controlado haga compromiso renal a que un paciente que está controlado. ¿Ok? Pero eso no garantiza de que un paciente que también está controlado vaya sí o sí siempre salvarse el compromiso renal. Puede llegar a tener. Como hay pacientes que nunca tienen compromiso renal, ¿no? Hay pacientes que se tienen lupus articular toda su vida y nunca debutan con otro compromiso. ¿Alguna otra consulta? Doctor, en caso de estos pacientes, ¿se les modifica la dosis de corticoides o van a tomar toda la vida el corticoide? ¿En cuál caso? En un caso leve, doctor, o moderado. Ya. No, en un caso leve se tiene que dar el corticoide y bajar lo más antes posible. En 2-3 meses ya tiene que estar sin corticoide, porque es el tiempo suficiente para que el inmunosupresor esté sin. Un medicamento que todo paciente con lupus tiene que tomar es hidroxicloroquina. ¿Ok? Sea leve, sea severo o moderado. Eso significa que a todo paciente les articular le inicio hidroxicloroquina, prednisona, y si con eso es suficiente, muchos pacientes con la hidroxicloroquina es suficiente, ¿eh? Después de 2 meses les suspendo el corticoide y están solo con su hidroxicloroquina, tranquilos. Y si no es suficiente, le agrego leflunomida, metotrexate o sinosatioprina. Pero el corticoide se tiene que ir suspendiendo. Cosa que es distinta a un paciente con compromiso severo. Si tiene una nefritis lúpica, se mantiene corticoide dosis altas por harto tiempo y se le va bajando poco a poco. A los 6 meses al menos tiene que estar con 10 miligramos recién. Ya después de un año tendría que estar con 5 miligramos. Y esa dosis de 5 miligramos se tiene que mantener por mínimamente 2 a 3 años. Si el paciente está estable, todos esos 2 años está tranquilo, normal, se le puede tratar de suspender o se le puede continuar con esa misma dosis de por vida. ¿Ok? Eso va a depender mucho de su actividad. Eso es cuando el compromiso es severo. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra consulta? Ok, chicos. Entonces, Rosa y Yesenia pueden iniciar con su exposición. Estamos iniciando 1:15, máximo estamos terminando 1:35, máximo. ¿Ok? Pueden iniciar, chicas. Doctor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Les vamos a hablar respecto de Ana y Ena. Ana, para empezar, va a comprender una gran variedad de diversidad de anticuerpos dirigidos contra múltiples antígenos intracelulares, que consisten en especificidades claras como ADN o las ribonucleoproteínas pequeñas. Existen enfermedades que se van a caracterizar por una prevalencia inusualmente alta en Ana, que suelen detectarse con una prueba de autoanticuerpos nucleares fluorescentes, también denominadas LF-ANA. Estas van a estar principalmente en enfermedades como el lupus, como esclerosis sistémica o enfermedades mixtas del tejido conectivo. Se observó que la prevalencia da en polimiositis, en dermatomyositis, en síndrome de Sjögren, que va a ser mucho más baja en otras enfermedades como con Ana. Por ello es que se van a agrupar juntos porque van a compartir antígenos similares y también etiologías parecidas. Sin embargo, estos autoanticuerpos van a producir también diversas enfermedades infecciosas, inflamatorias, también pueden producir a veces neoplasias y esto puede ocurrir en personas sanas. Siguiente, por favor. Ya. Algunos métodos de detección, bueno, existen 2 en sí. Para el ANA, la inmunofluorescencia indirecta y la ELISA, que es el análisis de inmunoabsorción. La inmunofluorescencia indirecta consiste en que los sueros de la prueba se incuban en varias diluciones con células del sustrato y los autoanticuerpos unidos se van a detectar mediante una antígeno IgG humana que va a estar conjugada con clorocisteína y esto será visualizada para la microscopía de fluorescencia. Este método viene a ser rápido, es la primera, se usa como primera elección, ¿no? Aparte que tiene una alta sensibilidad.
y los resultados obtenidos se van a describir en título y patrón. Y cualquier patrón de reactividad tiene que ser de 1/80, que se va a considerar positivo recién en ese porcentaje. Como dije, ¿no? Cualquier patrón con un título positivo va a ser de 1/80. Ahora, la ELISA, análisis de inmunosorción, también es rápida, es específica y se va a usarse para detectar ANA específicos como anticuerpos anti-ADN y el autoantígeno extraíble que viene a ser ELENA, que se va a hablar más adelante al respecto. Siguiente. Ya. La interpretación de los FANA se van a registrar como homogéneo o como moteados o centroméricos cuando va a estar la tinción nuclear. También puede registrarse como citoplasmáticos del centrómero nucleares, lo cual refleja la localización intracelular de los antígenos de ANA. Hablando de patrón, pueden existir diversos subtipos, ¿no? Que son homogéneo difuso. Esta va a estar caracterizado por una tinción homogénea en el núcleo, cuya intensidad va a variar dependiendo de la concentración presente en el suero. Esta va a estar asociada a lupus inducida por fármacos o también a enfermedades mixtas del tejido conjuntivo. El otro viene a ser el moteado, que se va a caracterizar por tinción del núcleo como granos finos y grueso y va a estar asociada a lupus, a síndrome de Sjögren y esclerodermia y también artritis reumatoide o también incluso enfermedades mixtas del tejido conjuntivo. Se va a caracterizar por una tinción intensa de nucleolos y va a estar asociado también a esclerodermia y polimiositis, el centromérico. Y por último está el periférico, que se va a caracterizarse por una tinción normal alrededor del núcleo, en el cual en el centro este patrón va a presentar una tinción baja y se va a caracterizarse cuando se va a darse en esclerodermia o en lupus. Siguiente. Ya. No, retrocede, por favor. Ya. El título es un valor de corte para la posibilidad de pruebas que se van a mantenerse. El título de corte viene a ser el de 1/80, que generalmente se considera con los títulos más altos, que va a estar relacionado con importancia clínica. Como mencioné, el valor de corte viene a ser de 1/80 y en personas sanas, generalmente en personas avanzadas de edad, mujeres o con familiares con familiares que tengan enfermedad del tejido conectivo, esta prueba del FANA puede ser positiva con una frecuencia superior al 30%, aunque esas personas suelen obtener títulos inferiores a veces de 1/320, que tiene un patrón de tinción homogéneo, y muchas personas aparte van a poseer títulos más altos que van a ser asintomáticos por años. En ocasiones, las pruebas FANA pueden resultar en pacientes con LES porque van a tener anti-RO o anti-ADN aislados. Siguiente, por favor. La clasificación, por lo general, se va a hacerse en células de línea HEP2. Se puede observar, ¿no?, en la línea de que va a haber diferentes subtipos. Entre ellas están el anti-ENA, que va a presentar aquí el anti-RO, el anti-LA, anti-SIM, anti-SMIC, anti-NRNP, que viene a ser la riboproteína nuclear, o el anti-SCL, que viene a ser la topoisomerasa 1. También está el anti-JO. Luego tenemos el anti-P62, que es la nucleoporina 62. Luego está el anti-GP210, glicoproteína de poro nuclear GP210. También tenemos al anti-DS-ADN, que es el ADN doble, de doble cadena. Y por último, el anticuerpo anticentrómeros. Siguiente, por favor. Se presentan algunas enfermedades asociadas a los anticuerpos antinucleares, al ANA. Por ejemplo, tenemos al lupus eritematoso sistémico. Siguiente. Los estudios van a hablar de la frecuencia de la prueba del FANA después de que del 90% usando los métodos actuales. La prueba viene a ser positiva en más del 99% de los pacientes.
Los antígenos asociados a la cromatina, dentro de estos se encuentran el anti-ADN, que vienen a ser en el LES o también el anticuerpo anti-ADN, que van a estar relacionados con la nefritis y la activación de la enfermedad. También se encuentran los antihistonas, los nucleosomas, que van a ser frecuentes en LES, que están asociados al anti-ADN de doble cadena y van a ser características y sensibles para lupus inducido por fármacos. Aparte que se puede observar en miositis y esclerosis sistémica, incluso a veces en virus de Heisenberg. Otro es el contra Q, que es una subunidad catalítica de la proteína sinasa dependiente del ADN que participa en la reparación del ADN y la recombinación del VJ. Y también tenemos los autoantígenos asociados a la cromatina, que son el antígeno nuclear de la célula de la proliferación que participa en el andamiaje para facilitar la reparación, la replicación y también la reparación y la replicación del ADN. Siguiente, por favor. No, perdón, continuamos. Ya, también, el siguiente, por favor. Rosa atrás. Ya. También tenemos a los ribonucleoproteínas, que son antinucleoproteínas nucleares pequeñas que van a estar caracterizados en LES, los anticuerpos SMRNP, que van a comprender la especificidad del SM, y el RMPU1, que se dirigen a las proteínas del núcleo SM, aparentemente solo en 20% a 30% en pacientes que van a presentar lupus. También está el anti-RO o el anti-LA, que vienen a ser el SSA o el SSB, que van a estar asociados con frecuencia al síndrome de lupus neonatal. Ambos se van a asociarse a diversas manifestaciones, especialmente cutáneas, y el síndrome de lupus neonatal. El anti-LA se va a relacionar con el lupus de inicio tardío y a síndrome de Sjögren secundario. También tenemos dentro de esto a los antiliposomas. Siguiente, por favor. Ya. Siguiente, Rosita. En la esclerosis sistémica, los ANA contra antígeno-nucleares se caracterizan por la respuesta de autoanticuerpos para esta enfermedad. Hasta el 97% de los sueros son ANA positivo y a veces con aspecto moteado, aunque los porcentajes van a variar dependiendo a los sustratos usados. Sin embargo, haciendo una diferencia de los sueros de lupus, los sueros van para esclerosis sistémica por lo general, contienen especificidades de autoanticuerpos monoespecíficos, apuntando a estructuras como anticinetocoro y el antitopoisomerasa 1. También está el anti-ARN polimerasa. Los autoanticinetocoro y el antitopoisomerasa van a ser importantes herramientas del diagnóstico de la enfermedad de la esclerosis sistémica, ¿no? Y va a estar asociado a fenómenos de Raynaud. El 98% van a presentar autoanticuerpos anticinetocoro y solamente el 40% van a carecer de estos autoanticuerpos. Los anti-RNAP1 y 2 van a ser específicos para esa misma enfermedad de la que hablamos, mientras que los anti-RNAP3 van a producirles cutánea difusa. Por último, están los anticuerpos los anticuerpos antipolimiositis esclerodérmica. Otros que van a presentarse aquí vienen a ser la antifibrilarina, que se asocia a enfermedades difusas. Después está la antitopoisomerasa 2, asociada aparentemente a una hipertensión pulmonar. La anti-TH, que produce hipertensión pulmonar y enfermedades cutáneas limitadas. Y tenemos el anticuerpo contra la fosfoproteína nuclear B23, que se asocia, que va a estar relacionado con el factor reumatoide y enfermedades del tejido conectivo.
Se encuentran especificidades de regulador en la traducción del factor de necrosis tumoral que se asocia a la hipertensión pulmonar. Y por último están los anticuerpos anti-RNNP, U11 y U12, que van a estar asociados con fibrosis pulmonar. Siguiente, Rosita. El síndrome de Sjögren, la prueba de los EPA positivo van a ser muy variables. Por lo tanto, aunque salga una positividad, solo del ANA en un 40%, van a existir diferentes, se van a hacer diferentes factores, ¿no? El anti-RO, por ejemplo, que va a estudiarse, van a presentar pacientes entre el 40 y 95% con este mismo síndrome. Aparte que estas van a estar asociadas a manifestaciones extraglandulares. También tenemos el anti-LA, que va a estar que se va a presentarse en el 85% de pacientes con esa enfermedad. Igual van a estar asociadas a enfermedades extraglandulares con asociación serológica como el anti-RO y el factor reumatoide. Siguiente, Rosita. En las enfermedades musculares, que va a estar caracterizado por respuestas de autoanticuerpos contra antígenos citoplasmáticos, pero el 40 a 80% de pacientes van a presentar poliomielitis y dermatomiositis con un ANA positivo. Los anticuerpos antiespecíficos de la miositis, que son la antisintetasa, que comprende una enfermedad polimerasa intersticial como la artritis, calcinosis y síndrome seco. La dermatomyositis aparece con más frecuencia con anti-JO1 la poliomielitis va a aparecer con un anticuerpo de frecuencia con el anti-JO1 y la dermatomiositis, en cambio, va a ser frecuente con las otras sintetasas. Ambas se relacionan con el síndrome de antisintetasa. También se encuentra el autoanticuerpo de solapamiento de la mitosis, el anti-SM solapamiento lesmiositis o solapamiento miositis. También es el anti-SNRPU2 que se va a asociarse a miositis y también a esclerodermia. También a veces puede ser asociado con LES o también presentamos el anti-PSCL que va a estar asociada al solapamiento de miositis sin características de lupus. Siguiente, por favor. Otros van a observarse otras especificidades del síndrome con un porcentaje significativo mayor al 3%, que va a comprender, que comprende contra el MA1 y las proteínas de 200 kilodalton y el P80 colina, que también va a presentar un peso de 80 kilodalton. Dentro de esto también pueden estar estudiados el anti-alfa-fodrina en un 64 al 67% de los pacientes, que son relativamente infrecuentes, pero también pueden ser frecuentes en lupus, no pueden ser frecuentes en lupus. Otro viene a ser el anti-beta-fodrina, que se va a presentarse en un 70% de los pacientes, pero no va a ser registrado las acciones clínicas no van a estar registradas. Y por último tenemos el anticuerpo contra MA1 y el P80 coilina. Siguiente, por favor. Ya bueno, continuando con lo que son los ENA, estos van a tener su nombre debido a que inicialmente la identificación de los ANA se había realizado purificando proteínas nucleares mediante técnicas de extracción en las que usaban soluciones salinas. Y clínicamente son importantes 6 tipos, pero se han encontrado 100 antígenos, de los cuales los más importantes van a ser solo 6, que van a ser el anti-RO, que va a ser el anti-SSA, el anti-LA, el anti-SSB, el anti-SMIT, el RNP, el ACL70 y el JO1. En sí, estos también nos van a ayudar, ¿no?, a lo que son distinguir entre las enfermedades autoinmunes. Básicamente, este es un cuadrito de resumen en el que les presento, en los que se van a encontrar, ¿no? El anti-SSA es el anti-RO,
que se llama así como se le va a decir como el antígeno antisíndrome de Sjögren A, del tipo A. Estos van a ser inmunoglobulinas que van a ser que van a estar contra proteínas de 52 kilodaltons y 60 kilodaltons asociados al ARN. Básicamente, se encuentran en varias enfermedades autoinmunes, como el síndrome de Sjögren, en el lupus, en el LES, en la artritis reumatoide. Pero el antirro se va a encontrar en aproximadamente entre el 40 y el 95% en pacientes que tengan el síndrome de Sjögren. Pero también se puede encontrar en los pacientes que tengan LES entre un 25 y 50%. Se va a relacionar también con la presencia del lupus cutáneo subagudo, con el síndrome de Zika, con la nefritis y con las citopenias. Sin embargo, estos también van a tener, se van a encontrar asociados al lupus neonatal, en el cual se van a encontrar positivos hasta en el 100%. También se van a encontrar asociados a lo que es un bloqueo auriculoventricular congénito. Ahora, lo que es el anticuerpo, el anti-LA, es una inmunoglobulina contra las proteínas LA de 45 kilodaltons, ¿no? Su función biológica, tiene una función biológica que actúa como chaperona del ARN y también participa en el metabolismo del ARN, especialmente en las terminaciones del ARN polimerasa 3. Estos anticuerpos se van a asociar principalmente con el síndrome de Sjögren, en los que se encuentran entre el 50% y el 37%. También se pueden encontrar en otras enfermedades del tejido conectivo en un 10 al 20%. Pero mayormente se van a encontrar en los casos donde haya una positividad junto con el anti-Ro. Ahora, los anticuerpos anti-SMIT y los anti-RNP, básicamente los anti-SMIT se van a encontrar básicamente, son inmunoglobulinas que van a estar dirigidos en contra de las ribonucleoproteínas nucleares pequeñas. Y estos se van a tener un poco más de especificidad cercana del 97% en pacientes que tengan LES. Sin embargo, también se puede encontrar en un 5 al 30% de los pacientes que van a tener también el LES. Pero, sin embargo, su ausencia no significa que esta enfermedad esté descartada, ¿no? Ahora, los otros, en la mayoría de los casos, estos anticuerpos se encuentran positivos juntos con los anti-RNP. Los anti-RNP van a reaccionar contra proteínas que van a estar asociadas, como a la U1-RNA y a la forma de la USN-RNP, que también van a formar parte del espiriosoma, ¿no es cierto? Entonces, estos anticuerpos se van a encontrar en el 25 al 50% de los pacientes con LES, pero también se pueden encontrar en enfermedades autoinmunes, en diversas enfermedades autoinmunes. En lo que son los anticuerpos anti-SL70 o la topoisomerasa 1, estos van a estar dirigidos contra una proteína nuclear no histona. Y su importancia clínica es que se va a encontrar en pacientes con esclerosis sistémica en la forma difusa en un 40-64% y en su forma limitada, y en el síndrome de Krebs en un 10-34%. En sí también se pueden encontrar asociadas a manifestaciones como de la fibrosis pulmonar, síntomas intestinales, bloqueo cardíaco, y también este anticuerpo está asociado a mal pronóstico. Lo que es el JO1 va a estar dirigido contra la enzima histidina RNT transferasa, y este anticuerpo va a estar asociado a la presencia de otros anticuerpos como la anti-RNT sintetasa, y se encuentra en pacientes con miositis que se caracteriza por la presencia de artritis y fenómenos de Raynaud, fiebre y enfermedad pulmonar. Entonces, esta ENA la vamos a solicitar siempre en cuando hayan signos y síntomas, y también cuando hayamos tenido una prueba positiva de ANA, ¿no? Que nos oriente también para diferenciar a qué entidad de enfermedad autoinmune está el paciente. Hay dos tipos de tomarla. Hay unas de 4 pruebas que se utilizan para ayudar al diagnóstico. Básicamente se pide esta de 4 pruebas
para las enfermedades mixtas de tejido conectivo. Para el E sería el síndrome de Sjögren, el cual comprende del anti-RNP, del anti-SMI, del anti-SSA-RO y del anti-SSB, que es la LAM, ¿no? El anti-SSB. Y ya se piden las 6 pruebas, siempre y cuando sospechemos de enfermedades como la esclerodermia, la pielomyositis, la dermatomiositis, que se añaden a las otras 4 el anti-SL70 y el anti-YO1. ¿Qué significados van a tener los resultados? Básicamente el anti-RNP se va a observar positivo entre el 95 y el 100% en los casos de enfermedad mixta de tejido conectivo y también en el lupus y también en la esclerodermia. El anti-SM va a estar en el 30% de las personas con un lupus. Y en el anti-SSA-RO y el anti-SSLB, que va a ser la LAM, van a estar ambos en el síndrome de Sjögren. El RO también puede estar en el lupus y en la esclerodermia, el A también. Y el anti-SSL70 va a estar más en positivo resultado en los pacientes con esclerodermia, y en los anti-YO1 van a estar positivos en las personas con poliomiositis, y también puede ser positivo en la fibrosis pulmonar. Eso sería todo. Que me han repetido lo del perfil. Doctor, no le escucho. No, doctor. Doctor, se lo escucha muy bajito. No, doctor, no se le escucha. ¿Ahora me logran escuchar? Sí, doctor, ahora sí. Sí, doctor, ahora sí. Ok. Entonces lo que les decía, me han repetido 2 veces la parte de Elena. Ok, a ver, vamos con el grupo panel. Pérez, Moina, Sheila. Sí, doctor. Hola Sheila, 2 preguntas al grupo expositor. Ya, está bien. La primera pregunta sería, doctor, en cuanto al ANA, ¿cuál sería la metodología, como así decirlo, más completa que se utiliza para el diagnóstico de esta? Ya, doctor, ¿puedo responder? Sí. Ya. La que más se va a usarse, viene a ser la inmunofluorescencia. Esta es más sensible y aparte que va a ser más usado y nos va a indicar si se da títulos de inmunofluorescencia indirecta, los cuales ya lo había mencionado, pueden ser patrón o título, ¿no? Y dentro del patrón que sean homogéneos o moteados. Por ejemplo, el homogéneo, que puede ser, es frecuente mayormente en lupus, y el moteado, frecuente en la esclerosis sistémica. Y también va a existir otro que no tiene, o sea, es importante sí, pero tampoco le restamos importancia, viene a ser lisa. También nos va a indicar especificidad, lo cual significa que si un ANA es positivo, es porque aquí es casi siempre patológico, pero no nos va a mostrar patrón ni otra cosa. Ok, ¿qué opinas, Sheila? Sí tiene razón, doctor. El método más utilizado para identificar a ANA sería lo que es la inmunofluorescencia, ya que esta va a evaluar, ¿no?, lo que es la línea celular HEP2, que es del carcinoma epidermoide humano, pero nos habla que tiene una alta sensibilidad, pero que tiene muy poca especificidad, ya que no detecta algunos antígenos en sí que puede estar presente en estas enfermedades. Esto
y se sugería que se podría acompañar con lo que son ELISAs y otras pruebas o de otras pruebas como que son las microesferas fluorescentes. Ok. Sheila, ¿qué porcentaje de la población adulta puede tener el ANA positivo en valores 1/80? Esto, doctor, ¿porcentaje en esto sanas o con enfermedad? Sanas. Ah, ya. Población en general. Ya, un ano positivo puede variar en personas sin enfermedad entre un 15 o 20%. Ok. Y depende del título. Sí, doctor, porque hay en lo que leí que una titulación de 1/40, esto referían que era buena sensibilidad, o 1/80 que tenía una buena sensibilidad, pero si había ya una titulación de, por ejemplo, 1/160, la especificidad disminuía en estos casos. ¿No? Al revés, la especificidad aumenta. Ok, pero mi pregunta era, bueno, en concreto, para que se entienda, un ANA de título 1/320, ¿qué porcentaje de la población normal, sana, podrá tenerla? El 15 al 20% es un ANA en general, pero ya hablando del título, 1/320. Esto, doctor, de un 5 a un 3%. Ok, bueno, está muy bien, pero de 3 a 5, o de 2.5 a 5%. O sea, ¿qué significa? Entre mayor título tengan, es menos probable que sea normal. ¿Okay? Por ejemplo, un ano sobre 1/640, ya prácticamente, incluso desde 1/320, casi siempre es patológico. En cambio, un 1/80, hay, la verdad, muchos pacientes, si no tienen ninguna clínica, es un ANA irrelevante, es parte de la población normal, nada más. ¿Ok? Entonces, importa mucho el título también. ¿Y por qué es 1/80, 1/160, 1/320? Sheila. Son las diluciones que se van a hacer, doctor. Ok, no es dilución, simplemente diluyen más y si sigue apareciendo, sigue teniéndole una fluorescencia, es 1/80. Si lo diluyen y sigue apareciendo, 1/160. También hay 1/100, 1/200, pero es solo diluciones, igual que en la tifoidea. Segunda pregunta. ¿Yo también, doctor? Sí, Sheila. Ah, ya. Ok, esto sería, ¿cuál es la enfermedad más frecuente en la que el ANA está siempre presente? Mayormente va a ser presente, bueno, casi siempre presente en lupus, en enfermedad en el síndrome de Sjögren, o también puede estar presente en una esclerosis sistémica. Y en algunas enfermedades no reumatológicas, por ejemplo, podrían estar en la hipertensión pulmonar o si no, enfermedades cardíacas. Gracias, Sheila.